en Alumniose y hoy nos acompaña una nueva alumna en nuestro ciclo de charlas, Gabriela Arriagada. Ella es alumna de Filosofía de la UC, profesora asistente del Instituto de Éticas Aplicadas de nuestra universidad y también del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, también de nuestra casa de estudios, e investigadora de CENIA. Gabriela, además de ser licenciada de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también es Master of Science en Filosofía y Ética de la Universidad de Edimburgo y candidata a doctora por la Universidad de Leeds. Entre sus últimos proyectos, Gabriela ha trabajado en el desarrollo de una metodología sociológica para identificar sesgos en el desarrollo de modelos de la inteligencia artificial, la creación de una guía de trabajo ético para los proyectos de transferencia tecnológica en CENIA, el uso de la inteligencia artificial generativa en educación a través de chatbots y modelos de lenguaje, y un diagnóstico con perspectiva de género de aplicación de la inteligencia artificial en salud en Chile, así entre otras cosas que Gabriela se dedica en cuanto a investigación. Ya, hoy vamos a tocar un tema súper contingente e interesante, que son las nuevas fronteras éticas de la inteligencia artificial, pero también vamos a abordar cuáles son sus virtudes. Ya, entonces, Gabriela va a hacer una presentación y al final de esta vamos a tener un espacio para que podamos reflexionar y responder dudas de ustedes. Entonces, las pueden ir dejando en el chat a lo largo de la charla. Así que le doy el pase a Gabriela para que ya podamos iniciar la instancia de hoy. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias a quienes están asistiendo y a quienes van a ver esta presentación más adelante a través del canal de YouTube. Bueno, la presentación, quiero aclarar algo sobre el título, me pidieron que fuera más corto de lo que inicialmente era y les voy a contextualizar un poquito sobre lo que voy a hablar acá. La verdad es que cuando hablamos de ética e inteligencia artificial se nos abre un mundo enorme, por lo que podríamos estar hablando de estos días, semanas y meses incluso. Pero en lo que me voy a enfocar ahora es en generar una discusión, ¿cierto? Acá también es muy interesante que podamos abrir el diálogo, que podamos hablar de quizás otros aspectos que no se pueden cubrir en una pequeña presentación. Y me voy a enfocar en el desarrollo de la inteligencia artificial, que ha experimentado un avance acelerado en el último tiempo, que ha transformado una amplia gama de industrias, ha generado oportunidades, pero por supuesto desafíos éticos, ¿cierto? Y estos avances también han revelado riesgos considerables que exigen un análisis ético profundo. Y en este contexto, la parte del título de las virtudes, que estaba un poco alterada, más allá de hablar de virtudes de la inteligencia artificial, lo que yo quiero hablar hoy día tiene que ver con cómo dos virtudes clásicas, ¿ya? Estoy hablando de una filosofía aristotélica tradicional, adquieren una cierta relevancia renovada cuando tenemos que hacernos cargo de los múltiples desafíos éticos que estamos viviendo, que serían la prudencia y el escepticismo. ¿Ya? Quizás la prudencia les suena como una virtud y el escepticismo no, pero les voy a aclarar más adelante en la presentación a qué me refiero con que hablemos del escepticismo como una virtud y cómo creo que puede apoyarnos en este proceso. Así que en esta charla les voy a argumentar por qué, a mi parecer y desde mi experiencia, la prudencia y el escepticismo son en este contexto virtudes que las hace esenciales para avanzar en la revolución tecnológica actual. ¿Ya? Y antes de comenzar a contextualizar estos avances tecnológicos y lo que entendemos por inteligencia artificial, hay tres conceptos clave que quiero que tengamos en cuenta. ¿Ya? Primero, la definición y el entendimiento de qué es la inteligencia artificial. Yo tengo mis propias aprehensiones, creo que más de algunos, si es que ha estado metido en el debate de la inteligencia artificial, sabe que no es trivial y no está ajeno a la discusión el hecho de que hablemos de ese concepto, ¿cierto? Inteligencia artificial es realmente una inteligencia y ahí nos podemos ir a un debate muy profundo. Pero yo les voy a hablar un poco sobre una concepción que yo trabajo, sobre cómo estoy entendiendo esta definición quizás un poco más modesta de qué entendemos por inteligencia artificial, para luego hablar también de las limitaciones y los desafíos éticos y cómo podemos distinguir dos grandes tipos de desafíos éticos que serían los prácticos y los especulativos,
qué rol tienen en esta discusión, y luego el concepto de la necesidad de una sabiduría práctica. Y ahí es donde entran estas nociones de prudencia y de escepticismo. ¿Cómo es que nos pueden ayudar a desarrollar una sabiduría práctica con el fin de hacernos cargo de los problemas éticos en inteligencia artificial? Entonces, dentro de los avances de la inteligencia artificial, el progreso en la última década, decir que ha sido significativo yo creo que es bajarle el perfil, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de la creación de los modelos de lenguaje natural. Si bien sabemos que la inteligencia artificial es un campo que se estudia hace muchísimas décadas, eh, lo explosivo de su desarrollo se debe en gran parte a que tenemos ahora capacidades computacionales que han hecho que se desborde y exponencialmente sigamos mejorando la capacidad de poder usar la inteligencia artificial como este paraguas de diferentes aprendizajes de máquina para propósitos específicos, ¿cierto? Como el gran y reconocido ChatGPT, ¿cierto? Que ha redefinido esta interacción que tenemos con la tecnología, que es de un fácil uso y que nos ha traído bastantes preguntas respecto al uso que le estamos dando a la inteligencia artificial, desde qué es el contenido que se crea, cómo los modelos se pueden usar para generar imágenes, sonidos, texto, el tema de la autoría, ¿cierto? El tema de los sesgos. Podemos encontrar muchísimas cuestiones éticas de las cuales hacernos cargo. También tenemos avances en cómo la inteligencia artificial se ha aplicado en diferentes disciplinas o sectores. Ya tenemos los vehículos autónomos, tenemos el desarrollo que ha tenido en medicina, cómo se está utilizando, por ejemplo, para radiografías, para mejorar diagnósticos, como asistentes virtuales, ¿cierto? Que nos ayudan en el día a día, que ayudan también incluso a personas discapacitadas. Las smart homes, ¿cierto? Las casas inteligentes, cómo lo estamos incorporando en diferentes aspectos que parecen hacernos una vida más fácil, pero con esto también nosotros nos encontramos con otro escenario que quizás más de alguno o alguna ha visto y donde la prensa a veces no nos ayuda mucho. Y uno escucha cómo se habla de la revolución de inteligencia artificial, este hype, ¿cierto? Esta obsesión que tenemos sobre, no, ChatGPT ahora es capaz de razonar, ¿cierto? ChatGPT ahora piensa antes de responder. Estas son algunas de las cosas que uno puede encontrar a raíz del nuevo modelo actualizado que se usa, el modelo de lenguaje que es O1, ¿cierto? O 1, que sacó OpenAI. Y empieza de nuevo el hype, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es capaz de razonar, piensa antes de responder. Pero el lenguaje, el uso del lenguaje que nosotros usamos para describir esas capacidades no es trivial. De hecho, debiese preocuparnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal y como pasa con el concepto mismo de inteligencia artificial, nos evoca muchas cosas. Cuando hablamos de pensar, cuando hablamos de razonar, son cualidades que por autonomía hemos atribuido al ser humano, ¿cierto? Son capacidades complejas, contextualizadas, y que no basta con simplemente yo decir es que razone. ¿Qué implica que razone? ¿Cuál es el funcionamiento técnico detrás que yo quiero decir cuando estoy diciendo ChatGPT ahora razona? En palabras simples, la actualización de este modelo lo único que hace es ser capaz de mejorar interacciones que siguen siendo exactamente las mismas. La estructura arquitectónica del modelo de lenguaje detrás de ChatGPT sigue siendo exactamente la misma. Mejora quizás la calidad de la respuesta, la calidad de poder ver el contexto, el modo de razonar sobre ese contexto, es decir, matemáticamente cómo es capaz de identificar aspectos que permitan generar una mejor respuesta, pero no tenemos una revolución quizás tan de ciencia ficción como se podría interpretar cuando vemos titulares como esto. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esto tiene mucho que ver con cómo hemos ido integrando la noción de inteligencia artificial en nuestras vidas. Y esto tiene que ver también a qué le estamos dando prioridad. Uno ve inteligencia artificial en todas partes, lo ves en investigación, en los fondos públicos para becas de estudio, lo ves en cómo el sector privado está invirtiendo. O sea, no estamos hablando de que la inteligencia artificial es simplemente un juguete.
se está usando en toma de decisiones, se está integrando en el sistema financiero, en el sistema de seguridad nacional, en casi todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso cuando hablamos de inteligencia artificial es tan importante saber de qué estamos hablando. En general, la perspectiva que yo tomo es hablar de inteligencias artificiales, en plural. Si me fuerzan a usar esta idea de que existe una inteligencia artificial, me gusta pensarlo como inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque esto enfatiza efectivamente que de lo que estamos hablando es de herramientas computacionales, ¿ya? Estadísticas, matemáticas, de formulaciones que se utilizan para tareas específicas, ¿ya? Lo que hoy conocemos como una inteligencia artificial estrecha, ¿ya? Y que tiene que ver con funciones que nosotros le enseñamos a una máquina a través de algoritmos de inteligencia artificial, a través de diferentes técnicas, como pueden ser las nuevas redes neuronales, con el fin de que hagan predicciones, de que identifiquen imágenes, que, como en el caso de ChatGPT, puedan procesar texto. Pero esta idea de inteligencias artificiales depende de nosotros, ¿cierto? Ahí les pongo esta imagen de un pingüino de cabeza, que a mí me encanta, que surgió en un seminario en Alemania, donde estábamos discutiendo diferentes aspectos de ética en inteligencia artificial aplicada a contextos de investigación médica. Y había una ilustradora y que ilustró esta imagen justamente porque estábamos discutiendo lo malo que era un sistema de inteligencia artificial que había sido entrenado para reconocer imágenes de cáncer de pulmón, ¿ya? Porque lo que pasaba en la práctica era que el patrón de reconocimiento de imagen que había aprendido la máquina se basaba en un patrón del fondo del escáner, ¿ya? Y aunque tenía una confiabilidad y una precisión fantástica, lo que se descubrió después es que todas las instancias de imagen con cáncer de pulmón se habían escaneado en el mismo escáner, en la misma máquina, que tenía un patrón específico de fondo y eso es lo que aprendió la máquina. En realidad no aprendió nada del cáncer, no aprendió nada de ese pulmón y lo que parecía ser un éxito de intervención de inteligencia artificial nos demostró una vez más que todo depende del contexto de entrenamiento, de la calidad de los datos y que la máquina, por ejemplo, cuando ve ese pingüino rey de cabeza, si no ha sido entrenada con pingüinos rey de cabeza para saber que ese es el animal que está ahí, no va a ser capaz de inferirlo, porque no entiende el contexto, porque no entiende el concepto abstracto, la idea de pingüino, ¿cierto? A un niño de 3 4 años que está aprendiendo los animales sería capaz de reconocer ese pingüino. La máquina, si no ha sido entrenada para poder hacerlo, sería incapaz. Y por esto es que hay diferentes desafíos que nosotros podemos tener, ¿ya? Con estos aprendizajes de máquinas, que son máquinas al fin y al cabo. Y uno de estos grandes desafíos es que, por ejemplo, no conocemos qué hay dentro de los modelos de caja negra, ¿ya? Una de las grandes avances que se ha hecho de redes neuronales, que son bastante antiguas, pero que ahora tenemos la capacidad computacional de correrlas con muchísimas capas, es que lo que ustedes ven ahí a su izquierda es un modelo de red neuronal, ¿ya? Que se usa mucho en inteligencia artificial generativa. No vamos a entrar en las explicaciones y distinciones porque no tenemos una clase de redes neuronales, ¿cierto? Pero básicamente lo que nos está diciendo ese monito de ahí es que todo lo que entra en la primera fila de la izquierda es el input, ¿cierto? La entrada. Esos son datos. Datos pueden ser imágenes, pueden ser textos, ¿cierto? Pueden ser números. Son cuestiones que la máquina es capaz de identificar y se entrena con esa serie de capas que ustedes ven en la parte del medio, capas ocultas, ¿ya? Nosotros tenemos una idea más o menos de qué es lo que hace la máquina para hacer una predicción, por ejemplo, si yo le doy una imagen de perro, que sea capaz de clasificarla como perro y no como gato. Este proceso requiere de intervención humana, requiere que nosotros entrenemos a la máquina para luego esa máquina sea capaz de reconocer ese error y se vuelva muy buena en algo preciso que podría ser identificar una imagen. Sin embargo, lo que nosotros realmente sabemos es lo que entra, es decir, lo que usamos para entrenarla y lo que sale. ¿Qué pasa entre medio? ¿Cuál es realmente el proceso de este razonamiento matemático que hace la máquina para establecer patrones que le permitan decir eso, no un perro, una imagen?
no lo sabemos en completitud, ¿ya? Y esto se conoce como el problema de la explicabilidad, ¿cierto? Que no podemos explicar a cabalidad qué es lo que pasa con estas máquinas. Y esto también es un problema ético. Es un problema ético porque muchas veces si nosotros estamos usando una red neuronal para poder automatizar un proceso de toma de decisiones, ¿cómo podemos explicarle a una persona que, por ejemplo, sufre una injusticia respecto a la asignación de un crédito, a la representatividad en una imagen? ¿Qué es realmente el criterio que se usó para generar ese resultado si no somos capaces de explicarlo? Y hay todo un debate en ética sobre esto, al que por supuesto no tenemos tiempo de entrar, pero en esta presentación mi intención es más que nada generarles preguntas. Y otro de estos grandes desafíos, por ejemplo, es el tema de los sesgos y la discriminación a través de algoritmos de inteligencia artificial. Hemos visto cómo sistemáticamente los sistemas de inteligencia artificial son excelentes en discriminar a personas de color, a mujeres y sistemáticamente a otras minorías, precisamente porque los datos están defectuosos, porque las formulaciones de los problemas, porque no tenemos conciencia sobre muchos de los sesgos estructurales que están afectando a estas máquinas. Y al mismo tiempo, aunque tenemos estas percepciones y estos problemas muy concretos, muy precisos, también hay perspectivas potenciales que tienen que ver con esta idea de la IA general, ¿cierto? Una inteligencia artificial general que tendría la capacidad de tener motivaciones propias, quizás incluso una moral propia, no lo sabemos. Podría ponernos en un riesgo existencial si es capaz de creer que el ser humano es un enemigo, ¿cierto? No, es toda esa idea muy de ciencia ficción, pero que tiene que ver con qué pasa si llegamos a generar una inteligencia artificial que sea capaz de o tener conciencia o razonar en un nivel más profundo, ¿cierto? Todas esas cuestiones siguen siendo parte muy potente de una discusión ética. ¿Y qué es lo que pasó en la práctica? En respuesta a estos cuestionamientos, se reconocen hoy en día en la academia dos grandes olas de la ética de inteligencia artificial. La primera ola son estos riesgos de una inteligencia artificial general, ¿ya? En un principio, muchas de las cuestiones especulativas tenían que ver con cómo nos vamos a hacer cargo de esto, cómo es que vamos a generar o no una inteligencia artificial general y qué sí podría significar esto para la humanidad. En una segunda ola está lo que quizás es más conocido, porque es aquello con lo que nos relacionamos en un día a día y que tiene que ver con los principios éticos de la inteligencia artificial. Y en esta segunda ola, que es la que empezó a surgir fuertemente alrededor del año 2016, con una serie de eventos desafortunados muy conocidos, como por ejemplo el caso de Cambridge Analytica, donde se manipularon a través de datos por redes sociales las elecciones de Estados Unidos y también las elecciones de Brexit en el Reino Unido, ¿cierto? Pasó también el caso, el conocidísimo caso de Compass. Ya, Compass es un algoritmo de predicción de reincidencia que se utiliza en Estados Unidos y que resultaba ser altamente sesgado contra personas afroamericanas y contra personas latinas y mujeres. ¿Ya? Era un algoritmo que ayudaba a los jueces a distinguir el potencial riesgo de las personas de ser de la probabilidad que tuvieran de cometer otro crimen, ¿cierto? De reincidencia, ¿ya? Y eso se utilizaba en procesos judiciales oficiales y se hicieron muchos estudios que mostraban que esto era altamente injusto, sesgado y que por lo tanto no deberíamos necesariamente dejar que los algoritmos influencien tanto la toma de decisiones. Y esto también se empezó a traspasar a cuestiones de inteligencia artificial, donde los algoritmos eran más complejos, donde las automatizaciones eran mucho más profundas y empezó a generar mucho ruido en la academia, ¿ya? Sobre todo en temas de las limitaciones de la ética. Empezaron a haber una seguidilla de artículos que siguen saliendo en el tiempo, podemos ver 2019, 2020, 2023, son algunos ejemplos, pero a lo que apuntan es bien claro, a que la ética en inteligencia artificial se convirtió en algo inútil, ¿ya? Inútil en un sentido en que no nos daba soluciones concretas a problemas reales, ¿ya? Habíamos superado
no en un sentido estricto, pero habíamos dejado quizás un poquito de lado, quizás una especulación más filosófica, la discusión sobre esta posibilidad del riesgo existencial por una singularidad, por esta inteligencia artificial general y por el uso activo de la inteligencia artificial en tantos aspectos de la sociedad, empezaron a generarse debates muy concretos. Tenemos una serie de principios, el principio de justicia, privacidad, transparencia, explicabilidad, pero ¿y qué hago con esto? ¿Cómo traduzco esto en prácticas para los desarrolladores, para la toma de decisiones, para la regulación? Y se empezaron a criticar estos principios, se empezó a criticar su efectividad, ¿ya? Esta inutilidad que parecen tener, que son simplemente guías, pero que no nos llevan a nada concreto, porque son muy abstractos. Y una de las críticas específicas tiene que ver con que se decía, bueno, la ética de la inteligencia artificial carece de mecanismos para reforzar sus afirmaciones normativas, ¿ya? Es decir, como no puede hacerse cargo. Eso yo creo que es discutible, ¿cierto? No sé si el fin de la ética es justamente tener todas las instancias o mecanismos regulatorios, eso más bien parece ser un asunto bien concreto, pero ok, tomemos en consideración esas críticas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo tenemos que entender el concepto de inteligencia artificial para hacernos cargo de estos desafíos, del hecho de que no podemos tener simplemente principios que nos guíen, que tenemos una industria constante avanzando, que está guiada por principios privados y que sabemos además que la regulación siempre va a llegar tarde? En un escenario así, que parece bastante desolador, tenemos que tomar decisiones. Muy interesante, algo que nosotros hicimos con una colega mía muy querida, Claudia López, en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, es que nosotros vimos la tendencia de cómo estaban habiendo diversos estudios donde se quería entender cómo las personas que trabajaban desarrollando inteligencia artificial y haciendo investigación en inteligencia artificial percibían la ética, ¿ya? Porque es importante que si nosotros nos queremos hacer cargo de estas críticas a que los principios éticos como que están ahí flotando y no nos dicen, no nos ayudan para nada, tenemos que entender entonces cuál es la percepción concreta de personas que están trabajando en inteligencia artificial. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven el tema de la ética? Y nosotros decidimos hacer un estudio exploratorio dentro del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, porque nos parece muy relevante que el centro más importante en Chile y uno de los más relevantes en Latinoamérica, tengamos una idea de qué concepción ética tienen las personas que están trabajando y empujando este tema en la región. Y una de las percepciones claves que ellos tenían tenía que ver con que la ética se enfoca en consecuencias negativas, ¿ya? La ética establece límites. Muchos de los investigadores decían, yo asocio la ética con el comité de ética, con algo que me va a decir, no, tú no puedes ir para allá, no, tú no innoves en esto, oye, pero cuidado con esto otro. Entonces hay una percepción de que la ética viene a frenar la innovación, ¿ya? Y en estas entrevistas exploratorias, además, curiosamente, muchos de ellos decían, pero creo que en realidad la ética es muy importante. Es fundamental tener una percepción ética, pero incluso si es que yo considero que es relevante, que había un consenso respecto a la relevancia de la ética, no sabían cómo aplicarla, ¿ya? Entonces esto nos dice, ok, estas críticas académicas no son triviales. O sea, la preocupación por la carencia de lineamientos y mecanismos que les permitan llevar a la ética a la práctica es real. Realmente las personas no saben cómo traducir la serie de principios, documentos que se discuten en estos grandes foros que tienen las empresas, cómo lo traducimos en algo específico. Y en este contexto, bueno, yo tengo algunas soluciones para eso, si quieren lo podemos conversar después. Partes de mis investigaciones justamente apuntan a esto. Pero a lo que voy yo es que en este contexto de discusión ética, hay dos virtudes clásicas que yo creo adquieren una relevancia renovada, ¿ya? Que serían esta prudencia y este escepticismo. ¿Y qué significa que las entendamos como virtudes? ¿Ya? Primero, desde la ética aristotélica, las virtudes se pueden entender como una disposición del carácter, ¿ya? Y esto significa que permiten a una persona actuar de manera excelente, por así decirlo, muy virtuosa en situaciones diversas, ¿ya? Nuestro fin, en una perspectiva aristotélica, es alcanzar el florecimiento humano. Supongamos que lo que nosotros queremos es justamente eso, queremos alcanzar un estado de plenitud, queremos llevar a la humanidad a lo mejor que podemos llevarla.
Y con esta revolución tecnológica nos cabe preguntarnos cómo es que sería ese florecimiento humano en un contexto altamente digitalizado y tecnologizado, mediado por la inteligencia artificial. Y es ahí donde entendiendo que estas virtudes que nosotros podemos desarrollar, habituar y cultivar, eh, se convierten en disposiciones de carácter para muchos aspectos relevantes en este contexto. La prudencia sería entonces una capacidad de tomar decisiones correctas en situaciones prácticas y contingentes. ¿Qué mejor que saber cómo actuar en situaciones donde estamos aplicando inteligencia artificial y que son de alto impacto social y que son de alto riesgo? Estamos hablando de que se está utilizando inteligencia artificial en el ámbito médico, en el ámbito bélico, en el ámbito científico, en descubrimientos relacionados con el genoma humano, con el cáncer, pero también se están tomando para tomas de decisiones en el ámbito financiero. O sea, no nos podemos salvar de los diferentes impactos que puede tener. ¿Y por qué sería relevante entonces hablar de esta disposición de carácter? Porque la prudencia, como la virtud que permite encontrar el justo medio, como nos decía Aristóteles, entre dos extremos viciosos, entre el exceso y el defecto, es una habilidad que yo creo que hemos ido perdiendo o desplazando cuando se trata de tomar decisiones, ¿ya? Muchos de los aspectos que yo veo y la razón por la que yo veía que, a pesar de que muchos de los investigadores en el Centro Nacional decían, la ética es súper importante, pero yo no sé cómo traducirla en mi trabajo, yo no veo esto en mi trabajo, es porque no conocen la conexión, porque nos falta integrarla en el currículum, porque no es algo de lo que hablemos en el día a día, porque también creo que ha habido un sesgo en el desarrollo tecnológico, donde vemos que la tecnología es tecnología, que los números son números, que los datos son datos, y los vemos como que avanzan por sí mismos, sin un contexto, ¿cierto? Sin una idea de desarrollo, sin una formulación de problema. Entonces, cuando somos capaces de entender que la prudencia es una de las virtudes no solo más importantes en la ética de Aristóteles, sino que también la prudencia se enfoca en el ámbito de la acción, ¿ya? Tanto una virtud de nuestro juicio práctico que nos permite discernir el mejor curso de acción en cada circunstancia con el fin de promover el bien. Entender que cuando yo estoy tomando una decisión de qué datos voy a usar, cómo los voy a interpretar, cómo voy a entrenar un modelo de inteligencia artificial, no estoy simplemente tomando una decisión técnica, estoy tomando una decisión profundamente ética. Y entender cuál sería el justo medio, hasta qué punto tengo que hacer algo privado, hasta qué punto tengo que hacer algo explicable, para quién y por qué, tiene que ver con eso, con encontrar justos medios que nos permitan regular en la práctica esas decisiones cruciales para el desarrollo tecnológico. Entonces, sí, como Aristóteles define la prudencia como esta virtud que nos permite encontrar el justo medio entre dos extremos, entonces un enfoque prudente en el desarrollo de la inteligencia artificial implica ser cauteloso respecto a los riesgos de la tecnología, como podría ser respecto a la privacidad, el impacto ambiental, que es brutal, o la alineación de la inteligencia artificial con los valores humanos, ¿ya? Sin dejar de aprovechar las capacidades de mejora que esta tecnología nos ofrece. Tenemos que aprender a deliberar éticamente. Y eso es una habilidad, eso es una enseñanza que no hemos sistematizado en el estudio, desarrollo y aplicación de estas tecnologías. Y por esto es que en el contexto de la inteligencia artificial, y aquí es donde viene también un poco mi propuesta, es que la prudencia es crucial porque, claro, nos permite equilibrar los beneficios potenciales con los riesgos éticos. Pero esto también se complementa con una mirada escéptica, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Y por eso no se extrañen cuando hablaba de las virtudes, no es que yo empiece a cambiarlo todo y decir que el escepticismo es una virtud en sí mismo. El escepticismo, aunque no aparece como una virtud explícita en ninguno de estos pensamientos aristotélicos, ¿cierto? Sí creo que podemos interpretarlo como un complemento a la prudencia dentro del ámbito de la sabiduría práctica, ¿ya? El escepticismo virtuoso no se referiría a un rechazo radical de todo conocimiento o innovación, sino que a una disposición crítica que cuestiona las afirmaciones o propuestas antes de aceptarlas, como verdaderas, como válidas. Es decir, yo no voy a ir a hablar de una tecnología, integrarla y desarrollarla a ciegas,
yo voy a ir con un grado de escepticismo, no la voy a adoptar simplemente porque creo que me conviene, sino que voy a ir de manera reflexiva, con evidencia sólida, antes de actuar, para poder ejercer mi sabiduría práctica. Entonces, de esta manera, el escepticismo virtuoso eh, nos ayuda a ir en contra de un exceso de confianza o un optimismo injustificado en la tecnología. Nos da cautela, una cautela muy necesaria en contextos que yo entiendo son contextos sociotécnicos, ¿ya? A mí me gusta, y es lo que trabajo, la definición de una inteligencia artificial con las distinciones que hablé anteriormente. Inteligencias artificiales, aprendizaje de máquinas, pero que es sociotécnico, ¿ya? Que es un avance, un concepto que nos dice que la inteligencia artificial no es simplemente una tecnología, no es simplemente una herramienta, porque se vale de nuestros datos, de nuestras decisiones, las media, interactúa con nosotros, es parte de nuestro ecosistema. Y el ecosistema de la inteligencia artificial nos incluye a nosotros, es una relación simbiótica. Y entender esa relación simbiótica implica que nosotros tenemos más que nunca que desarrollar una capacidad de deliberación ética y una postura crítica. Porque la relación entre prudencia, escepticismo y sabiduría práctica nos lleva finalmente a poder entender que los componentes de esta sabiduría práctica son lo que necesitamos para traducir esos principios que nos pueden parecer tan abstractos en decisiones concretas, en ponderación de riesgos, en entender contextos técnicos desde una perspectiva social. Por eso es que creo que las virtudes de la prudencia, y en este caso la virtud contextualizada de un escepticismo crítico, nos pueden llevar a una sabiduría práctica en conjunto, a una reflexión profunda y contextual de qué es lo que queremos hacer y por qué. Y eso se relaciona con lo que les estaba diciendo. ¿En qué se traduce en la práctica la adopción de este actuar virtuoso? En metodologías basadas en una noción sociotécnica, donde vemos a las personas, a la tecnología, su infraestructura, la cultura, las metas y los procesos como complejas influencias, como una red de interacciones que nos llevan a resultados. No se trata de un desarrollo lineal, no se trata de tener datos y obtener resultados. Hay una serie de muchas interacciones complejas donde la IA opera. No opera en un vacío, sino que opera en contextos complejos que requieren atención a diferentes aspectos. Y este proceso es un proceso hermenéutico. El conocimiento no es lineal y no es estable. Por mucho que queramos creer que empezamos en punto A y terminamos en punto B, no funciona así. Cuando vemos cómo se va diseminando el conocimiento de la inteligencia artificial, cómo va cambiando cuando los usuarios interactúan con ella, cómo ahora que tenemos IA generativa estamos transformando las mismas nociones de privacidad que teníamos generaciones anteriores y estamos dispuestos a entregar con tal de obtener un resultado. Estamos cambiando nuestras expectativas y nuestros ideales y normas morales. Y por lo tanto, en este desarrollo conjunto, es muy importante integrar la ética aplicada al ecosistema de desarrollo e implementación de la inteligencia artificial. Que una inteligencia artificial esté centrada en las personas significa que está centrada en necesidades, intereses y preferencias. Yo no creo una inteligencia, yo no diseño, no implemento una inteligencia artificial en abstracto. Así como criticamos que hay principios éticos abstractos, no pueden haber implementaciones abstractas. Necesariamente son contextuales. Y por eso la prudencia y el escepticismo se relacionan, porque ambas virtudes exigen una reflexión profunda y contextual. La prudencia nos insta a considerar el justo medio y a evitar decisiones impulsivas o extremas, y el escepticismo nos protege de aceptar ciegamente las promesas tecnológicas sin una evaluación crítica adecuada. Juntas, estas virtudes, me parece, en este contexto, fortalecen nuestra capacidad de enfrentar las incertidumbres y desarrollar tecnologías de inteligencia artificial que nos vuelva a recapacitar em, sobre lo que significa ser humanos, ¿ya? ¿Qué implica ser humanos? Cuando hablamos de esta idea de virtudes, de estarnos desarrollando, de un florecimiento humano, es también pensar cómo podemos poner la tecnología al servicio de ese fin, que la tecnología no la persigamos simplemente porque podemos, que no queramos crear la mejor inteligencia artificial porque podemos, sino que tengamos razones suficientes y necesarias para hacerlo. ¿Cómo usamos la inteligencia artificial para nuestro florecimiento? Yo creo, el nuevo giro paradigmático que estamos tratando de establecer desde cómo hacer una ética
de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Sin duda un tema súper interesante. Desde ya les pedimos que si quieren abordar alguna pregunta que hayan tenido de esta presentación para que podamos iniciar la discusión, la pueden ir dejando en el chat o levantar la mano tal como lo han hecho algunas personas. Así que vamos a darle el pase primero a Mailiu Díaz. Había levantado su mano, no sé si aún quiere decirse. Si puedes Gracias, presentarte y decir quizás alumni de qué carrera. gracias Constanza. No, no soy alumni, o sea, trabajo en la Universidad Andrés Bello y no había levantado la mano, estaba aplaudiendo por la presentación de Gabriela. Ah, Sí, ya, perfecto. muchas gracias. Muchas gracias, Maylio. Felices de tenerte acá, a pesar de que no seas alumni, estamos contentos de que este ciclo de charlas también llegue más allá de las fronteras de la red de egresados y egresadas UC. Vamos a ir abordando algunas de las preguntas del chat. Luis Constanza, Córdoba, Javier dígame. tiene la mano levantada. Ah, perfecto. No, yo no lo veo, así que Vamos con Javier y después súper. vamos también comentando lo que está apareciendo en el chat, Ujú. si te parece. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Sí, ya. Muy buenas tardes. Gracias, Gabriela, por tu presentación. Bueno, mi nombre es Javier Cortés, soy exalumno de la Facultad de Teología de la universidad. Y actualmente trabajo en otra universidad en región, en la Universidad Católica del Norte, y soy miembro del Comité Ético Científico de la sede en Coquimbo. Y también trabajo como subdirector en una revista científica que se llama Cuadernos de Teología de la Universidad Católica del Norte. Y por ahí va mi pregunta, Gabriela, porque me parece interesante la afirmación que tú haces que efectivamente la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales de alguna manera ya se van incorporando dentro de nuestro modus vivendi en términos de nuestras acciones, praxis, trabajos, ¿m? Y particularmente en el quehacer investigativo va adquiriendo esto cada vez mayor relevancia. ¿M? Pero a la vez surgen también aspectos, digamos, de cuestionamiento ético en términos de declarativo, de transparencia, en qué ujú, medida el uso de la inteligencia artificial puede ser una herramienta colaboradora al trabajo investigativo, ¿m? O a qué riesgo en el fondo puedo decantar toda mi responsabilidad en el trabajo predictivo del lenguaje que puede estar asociado a un trabajo de investigación. ¿M? Entonces, en algunos casos, algunas revistas han hecho declaraciones dentro de sus aspectos éticos como para declarar en el fondo que la inteligencia artificial no constituye un autor, ¿m? En el fondo, sino que constituye una herramienta de uso. ¿M? Pero a la vez notamos, yo eso lo digo particularmente porque fue un tema de discusión en la última reunión del equipo editor, es que no tenemos todavía el desarrollo, así como tenemos Turnitin para determinar ciertos niveles de similitud y para detectar plagio, como para determinar eh, el uso de cuánto uso de inteligencia artificial tiene un paper que nos llega como un trabajo inédito. ¿M? Entonces, ahí hay como una especie de puesta en la confianza aún de las personas que declaran en los compromisos al momento de enviar un envío. ¿Cómo ves tú esa problemática? Porque eso de alguna manera se va a ir incrementando esta tendencia. Gracias. muchas gracias, Javier, por justo hoy día en la mañana estábamos hablando de esto porque estamos colaborando con Pablo Eitía en un proyecto donde estábamos viendo la percepción de los estudiantes en particular, ¿ya? Y varios de ellos en una de las encuestas nos estaban teniendo la tendencia de decir que pondrían a ChatGPT como autor, ¿ya? Aunque les haya ayudado a algo particular, aunque no les haya dado la respuesta completa. Y es bien interesante porque yo he estado también metiéndome un poco en eso, más que nada por también motivaciones personales. Y he podido ver que también hay cuestiones que tienen que ver con cómo esa interacción o esa como relación que se establece con la tecnología genera percepciones diferentes sobre cuál debiese ser el criterio que tenemos para evaluar eso.
¿A qué me refiero con esto? Hay personas que creen que esto es simplemente una herramienta y que por lo tanto es como, no sé, pedirle a un corrector que me revise la ortografía, ¿cierto? Que lo puedo declarar quizás, no ponerlo como autor, sino que simplemente declarar, lo utilicé con este fin, ¿cierto? Es algo que también se está usando mucho. Pero me llama la atención cómo he visto que en ciertos contextos, sobre todo contextos que pueden llevar una seguidilla de interacciones, parece haber una relación como un poco más, no quiero llamarla personal, pero no se me ocurre otro concepto que utilizar en este momento, pero es el tener esa conversación, el tener un seguimiento histórico, el ir interactuando, el tener, por ejemplo, un chatbot mucho más específico para contenidos específicos, lleva a que desarrollemos una tendencia de considerar que esa herramienta se transforma en algo un poquito más. ¿Ya? Un poquito más relevante. Entonces yo creo que acá hay varios aspectos súper interesantes, como por ejemplo, primero, para poder hablar de una autoría, también tenemos que hablar del criterio de creatividad. ¿Qué significa que algo sea completamente nuevo? Si yo, por ejemplo, quiero, es ético llamar a un autor a un sistema que finalmente lo único que hace es optimizar patrones de datos existentes. ¿Ya? Podría alguien decir, no, no es necesario llamarlo autor. Pero en estricto rigor, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos una revisión de literatura? Estamos quizás como haciendo un análisis de patrones existentes en datos preexistentes en la literatura. Entonces, es como, ¿qué es lo que define la autoría y esa novedosa como manera de crear una idea? ¿Qué es realmente crear una idea? Yo tengo la tendencia personal a creer que justamente estos criterios de utilizar o no ChatGPT como autor, a mí me causa mucho ruido por ahora. Tal y como funciona ahora, a mí me parece que vale la pena simplemente declarar su uso. Creo que hay un requerimiento de transparencia que es necesario, hay un requerimiento de transparencia que es necesario además por una cuestión de transparencia de métodos. Es como cuando uno habla de su metodología de trabajo y uno tiene que hacerle saber a otros investigadores qué es lo que hizo y cómo lo hizo. Esto es parte de una serie de pasos que podrían considerarse parte de una aproximación metodológica que nos sirve para diferentes propósitos. En ese sentido, creo que sí tiene que haber un criterio de transparencia, que sí hay una responsabilidad moral por lo que he creado, pero que esa responsabilidad está asociada a las personas, a los autores creados, y que por el momento, tal y como funciona la tecnología, yo diría que ese es el criterio prevalente para poder hacer como una incorporación de qué significaría usar ChatGPT en investigación. Para mí tiene que ver con transparencia, con declaración específica y con poder, yo diría que es casi ingenuo creer que se va a poder como evitar su uso y creo que es mejor integrar buenas prácticas sobre su uso. Hay muchas más cosas, pero como que por tiempo Muchas tampoco gracias, podemos Gabriela. entrar en todo. Francisca Pérez en el chat dice, no, hay otras preguntas antes, perdón. ¿Cómo Sí, podemos estar seguros, la de Luis Córdoba, que fue la cómo que podemos estar interrumpimos antes. seguros de que los desarrolladores de IA contemplarán un mínimo de principios éticos? Ya, esa es una excelente pregunta, porque hay varios aspectos que están en juego en cómo podemos asegurar que los desarrolladores de IA contemplarán un mínimo de principios éticos. Primero, algo que ayuda mucho es cuando nosotros tenemos una formación interdisciplinaria que nos permite integrar criterios éticos en la toma de decisiones específica, en cómo usamos las cosas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que cuando, por ejemplo, al menos en los cursos que yo trabajo y con los estudiantes de pregrado que yo trabajo, cuando ellos tienen que aplicar los principios de inteligencia artificial, los aplican a métricas, los aplican a una toma de decisión sobre una base de datos, los aplican sobre un criterio de explicabilidad. O sea, son cuestiones técnicas que ellos pueden ayudarles a distinguir cuándo se pueden aplicar estos principios éticos, ¿ya? Eso es una cosa. ¿Cómo integramos la ética a actividades o responsabilidades técnicas que cualquier desarrollador ya tiene? ¿Ya? Eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es la importancia que está tomando la discusión regulatoria, ¿ya? A nivel regional y a nivel mundial. Muchas de las tendencias regulatorias lo que están exigiendo está muy de la mano con el tema de las auditorías, ¿ya? Con esta capacidad de poder distinguir
qué es lo que se tomó como decisión, qué datos se usaron, cuáles fueron los protocolos de gobernanza, de ciberseguridad, de privacidad, etcétera. Y dentro de esos criterios, además, tanto en la implementación técnica como en el desarrollo de investigaciones, en muchos casos se está exigiendo que se incorpore una reflexión ética como parte de los criterios de desarrollo. Es decir, si yo voy a tratar de implementar o desarrollar una inteligencia artificial, tengo que cumplir con una serie de requisitos. Usualmente esos requisitos van a estar relacionados con muchos de esos principios éticos, pero también van a tener que ver con requisitos de justificación. O sea, si yo quiero decir esto va a ser implementado en un sistema de salud, por ejemplo, o en una empresa que va a trabajar con colegios, yo tengo que hacer un análisis de riesgo, yo tengo que entender cuál va a ser el nivel de impacto. Y para poder entender el nivel de impacto de una inteligencia artificial, yo necesito aplicar criterios éticos, o en este caso, la traducción de principios éticos en el desarrollo. Porque es ahí donde yo puedo decir, estos son los datos que se usaron, este es el nivel de error, estos son los sesgos que he encontrado, de esta manera me hice cargo. Y entonces es una representación bastante clara de algo que se incorpora como una ética profesional, ¿ya? Y desde ahí es que se han ido optimizando los requisitos y las exigencias, por lo menos como se está trabajando bastante fuerte en Europa, y que yo también he visto que se está tratando de fomentar, por lo menos, incipientemente acá en Chile y en la región, en Latinoamérica. Otra de las preguntas es de Pedro. Desde la aparición de la máquina de vapor, o quizás antes, comenzó una revolución tecnológica y globalmente el ser humano ha mejorado su calidad de vida. La inteligencia artificial también se pone al servicio del ser humano, pero se siente ese vacío respecto al progreso de los valores. ¿No le parece constitutivo del ser humano este olvido de los valores? Sí, es bien interesante lo que pasó y yo creo que en un principio, cuando yo veía estas discusiones, cuando recién empezaron a aparecer, lo primero que yo dije, qué bonito es que este fenómeno que nos trajo como tantos problemas, tantos dilemas y tantos cuestionamientos, nos está volviendo a llevar a la discusión de valores en la ciencia, ¿ya? En filosofía de la ciencia se ha trabajado por mucho tiempo la integración de los valores, los contextos y todas estas cosas en el desarrollo científico. Y como les decía, por mucho tiempo, sobre todo en las últimas revoluciones tecnológicas, donde quizás las revoluciones las veíamos como estas cosas fantásticas que podíamos usar, las revoluciones industriales, lo veíamos como descubrimientos que nos ayudaban a muchas cosas, y olvidamos un poco y empezamos a asociar el conocimiento científico con objetividad, con neutralidad, como tomando distancia casi de todo esto. Y todas estas discusiones de la inteligencia artificial ahora como que le han dado una mirada renovada a discusiones sobre valores, sobre cómo integramos la ética, cómo integramos esta prudencia, cómo somos capaces de entender cuáles son los valores que queremos nosotros como sociedad. O sea, ya que tenemos una herramienta que nos va a permitir hacer muchos avances, invertir mucho tiempo y además muchos recursos en encontrar soluciones a problemas que nos pueden cambiar la vida, tenemos que tener aún mayor claridad y es una responsabilidad crucial tener claridad sobre qué es lo que queremos que sea esa solución. ¿Cuál es la solución que queremos que nos dé la inteligencia artificial? Entonces yo creo que nos ha generado una oportunidad muy bonita de volver a cuestionarnos sobre cuáles son esos valores que queremos aplicar y también justificarlos, volver a entender cuál es esa humanidad que queremos proteger y cuál es el límite que estamos dispuestos a aceptar de cómo esta inteligencia artificial puede cambiar también esas normas y valores. Francisca pregunta, ¿dónde aplicamos la ética dentro o fuera de la IA? Es decir, ¿sugerimos acciones éticas a los desarrolladores o generamos estrategias éticas generales como sociedad frente a las relaciones que vamos a tener con la IA? Todas las anteriores, Francisca. Uno de los grandes temas potentes, yo creo que acá esto se tiene que, cuando tú entiendes la inteligencia artificial como un fenómeno sociotécnico, en el fondo te das cuenta que no puedes aplicar criterios éticos, no puedes aplicar una metodología ética sin aplicarla a todas sus facetas o elementos, ¿ya? Esto implica, claro, tenemos que tener un cierto nivel de capacidad crítica y de deliberación ética en equipos de los desarrolladores, pero también en el equipo de implementación, pero también en los usuarios, ¿ya? Usuarios directos o indirectos, en las entidades regulatorias, perdón, en también las instituciones educativas que van a ser las responsables de, por ejemplo, llevar a cabo investigaciones relacionadas con inteligencia artificial. Entonces, todo esto está conectado. Tenemos que tanto aplicar la ética dentro de la IA, pero yo creo que aquí también hay nociones
que son muy profundas y muy tradicionales sobre, por ejemplo, cuestiones que van más allá de la IA, ¿ya? Yo creo que esto nos hace reenfocarnos en que, por ejemplo, los sesgos estructurales, las injusticias epistémicas, las injusticias sociales, son problemas que afectan al desarrollo de la IA, pero que son problemas sociales mucho más generales, ¿ya? Eso también pasa, por ejemplo, con el tema de la privacidad. La noción misma de privacidad, la noción de autonomía, son cuestiones que se han conversado desde la ética, desde la filosofía moral por cientos de años, ¿cierto? Pero que ahora encontramos de una manera renovada y que nos lleva de nuevo a este debate.